Bueno, seguimos entonces con esta lectura a Montgomery en el método de la ingeniería y el pensamiento estadístico. Los métodos estadísticos se utilizan como ayuda para describir y entender la variabilidad. La variabilidad se entiende que observaciones sucesivas de un sistema o fenómeno no producen exactamente el mismo resultado. Todos nos encontramos con la variabilidad en nuestras vidas cotidianas y el pensamiento estadístico puede ofrecernos un recurso conveniente para incorporar esta variabilidad en nuestros procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, considérese el rendimiento del tanque de gasolina de un automóvil. ¿Se recorre siempre el mismo kilometraje con cada tanque de combustible? Desde luego que no. De hecho, en ocasiones el kilometraje recorrido varía considerablemente. Esta variabilidad observada en el rendimiento por tanque depende de muchos factores, como las condiciones de manejo que han ocurrido más recientemente en ciudad o en carretera y los cambios en el estado del vehículo con el tiempo, que podrían incluir factores tales como la presión de las llantas, la comprensión del motor o el desgaste de las válvulas, el tipo y el octanaje de la gasolina usada y posiblemente hasta las condiciones meteorológicas que hayan prevalecido recientemente. Esos factores representan fuentes de variabilidad potenciales en el sistema. La estadística proporciona un marco para describir esta variabilidad y saber cuáles de las fuentes de variabilidad son más importantes o cuáles tienen el mayor impacto sobre el rendimiento por tanque de gasolina. Eh, la variabilidad también está presente cuando se abordan problemas de ingeniería. Por ejemplo, supóngase que un ingeniero está diseñando un conector de nylon que se usará en un motor de automóvil. El ingeniero está considerando establecer la especificación de diseño del espesor de la pared en 3 sobre 32 de pulgada, pero se encuentra un tanto inseguro acerca del efecto de esta decisión sobre la fuerza de desconexión del conector. Si la fuerza de desconexión es muy débil, el conector puede provocar una avería cuando esté instalado en un motor. Se hacen muchas unidades prototipo y se miden las fuerzas de desconexión produciendo los siguientes datos en libras por pie, de 12.6, 12.9, 13.4, 12.3, 13.6, 13.5, 12.6 y 13.1. Como se anticipaba, la fuerza de desconexión no es la misma para todos los prototipos. En la figura 1.2 se presenta el diagrama de puntos de estos datos o el diagrama de dispersión. El diagrama de puntos es una gráfica muy útil para ilustrar un número reducido de datos, digamos hasta unas 20 observaciones. Esta gráfica permite ver con facilidad dos características de los datos: la localización o parte del medio mm, o parte en un medio y la dispersión o variabilidad. Em, Cuando el número de observaciones es reducido, suele ser difícil identificar algún patrón de variabilidad específico, aun cuando el diagrama de puntos es una forma conveniente para observar cualquier característica inusual de los datos. También es posible describir numéricamente las características de los datos. Por ejemplo, la localización o tendencia central de los datos puede caracterizarse con el promedio aritmético ordinario o media, debido a que lo más común es considerar los datos como una muestra. Nos referiremos a la media aritmética como la media muestral. Aquí vemos una fuerza de desconexión que se mueve como entre 12 y 14. Diagrama de puntos de datos de fuerzas de desconexión cuando el espesor de las paredes es de 3 sobre 32 de pulgada. Definición. Entonces, si las observaciones de una muestra se denotan por x1, x2 hasta xn, entonces la media muestral es la suma de esas observaciones sobre el número de ellas, que en notación sigma nos queda así: sigma de xi sobre n. Y ya aquí nos muestra cómo calcularlo. Entonces así ya tenemos hasta ahora cómo calcular la media muestral o la media de un conjunto de observaciones, que con NumPy lo hacemos muy sencillo. Entonces vamos a hacerlo acá rapidito, y es, bueno, pues aquí lo vamos a mostrar, y es que tomamos los datos. Aquí tomamos los datos, creamos los datos y luego le aplicamos el método means.
Y él ya nos dice, bueno, la media de los datos es 11.8, es decir, la localización de ellos está alrededor de 11.8. Muchas gracias.